Capítulo 37. Lo que trae Dios. Los 3 días de celebración por la victoria en Asodosia habían terminado, y con eso rápidamente vinieron varias reuniones de planificación para determinar cómo procedería el reino para liberar a Imasa. Estas reuniones generalmente involucraban al propio primer ministro Falco, los 3 generales y los líderes de las fuerzas más influyentes involucradas en la lucha contra los hombres bestia. Estos son los Espada, Cristal Tear, la Teocracia Slane y el Imperio Baharut. Se estableció que, si bien se harían esfuerzos para reconstruir Asodosia, se daría prioridad a la fortificación de la ciudad, para que pudiera desempeñar el papel de una base de operaciones avanzada. Desde allí, se enviarían varios grupos para matar hombres bestia en el área y expulsarlos de las diversas aldeas y asentamientos que se habían apoderado de ellos. Usando este método, pasarían de uno a otro, estableciendo de forma lenta pero segura líneas de suministro y despejando un camino hacia Imasa. Por supuesto, estos grupos también intentarían encontrar formas más fáciles de llegar a la ciudad, junto con la creación de pequeños campamentos siempre que sea posible, para asegurarse de que todas las secciones despejadas permanezcan así. Las fuerzas de la teocracia y el imperio, como de costumbre, se quedarían en su mayoría, incluso si tuvieran la tarea de ayudar a mantener la seguridad de Asodosia, reconstruir su infraestructura y supervisar el cuidado de las personas liberadas de la ciudad. Cristal Tear y sus tropas de apoyo se mantuvieron en el mismo deber que tenían antes. Es decir, emprender misiones de búsqueda y destrucción que formaban parte de sus esfuerzos para llegar a Imasa, y la mayor parte de su coordinación recaía en el general Iain Lavaran. La fuerza más discutida, en términos de lo que harían, fueron los Espada. El general Sol pidió que los enviaran al frente, ya que eran tan buenos, si no mejores, que Cristal Tear, y podían desempeñar un papel fundamental para deshacerse de cualquier grupo de asalto de hombres bestia. Sin embargo, el general Iain había discutido mantenerlos en Asodosia, o cerca de la capital para protegerlos en caso de que algo saliera mal. El general Ezequiel Ross estuvo de acuerdo con Sol, en que el Espada se utilizaría mejor en las líneas del frente. El propio Falco se dividió entre las dos opciones, ya que los Espada pudieron manejarse de manera efectiva en grupos de 2 o 3. Al final se decidió, con el consentimiento de Nax, que los Espada seguirían basados en el mismo campamento en el que fueron colocados inicialmente. Carmine y Non serían enviados a Asodosia de vez en cuando para ayudar en el combate y curar situaciones difíciles, mientras que algunos otros miembros serían enviados más allá de la ciudad para luchar. Golpearían las líneas enemigas antes de retirarse a la seguridad de los campos base establecidos. Mientras tanto en Errantel, Aizen y Amelia esperaban la llegada de Talpi a su oficina. El Shinigami lo había pedido el día anterior, y aunque entendía que un dios dejar su isla tomaría algún tiempo, Amelia no estaba del todo de acuerdo. Ha pasado un día completo desde que la llamaste. ¿Por qué tardas tanto? Amelia preguntó con impaciencia, recostándose en su silla detrás de su escritorio. No hay necesidad de ser impaciente. No podemos simplemente esperar que ella deje a su gente de inmediato. Especialmente con el papel que desempeña en su sociedad. Aizen señaló con calma, haciendo que Amelia frunciera el ceño. Ark. Aún así, quiero verla. Todo lo que tengo que ir sobre ella, o esa isla para el caso, son tus descripciones y una pintura. Aunque cautivante, deja mucho a la imaginación. Ella argumentó con descontento. Solo dale un poco más de tiempo. Nejiel ya me ha informado que están casi en camino. Bien, al menos recibimos buenas noticias del Reino Dragón, dijo Amelia en un tono fatigado, haciendo todo lo posible por matar su aburrimiento. De hecho, si las cosas continúan así, entonces la guerra terminará en unos meses. Aizen comenzó analíticamente, solo para que Amelia hablara sobre él con una expresión traviesa. Con el reino de los dragones y el país de los hombres bestia bajo nuestro control. No creas que no me di cuenta de por qué enviaste a Nazi Sajin como parte del equipo. Si bien al principio era un poco escéptico de que su reina fuera parte dragón, lo que querías hacer con Sajin se volvió bastante obvio. Un riesgo calculado, como siempre. Aunque debo admitir que no esperaba lo que encontramos en el lado del hombre bestia de la ecuación. Un troll de guerra a cargo, con varios otros hombres bestia de notable poder e intelecto para su tipo presente, y planeando para derrocarlo. Es muy interesante y afortunado para nuestros goles. ¿Qué hay de ese Hobgoblin del que hablaron, Kana, verdad? ¿Crees que ella es la que está realmente a cargo? ¿Cómo es eso? Aizen preguntó con una sonrisa apenas perceptible. Solo un pensamiento. Solo porque, por lo que tengo entendido, los trolls no son tan brillantes.
Así que tal vez este Kana lo manipuló para que la ayudara a hacerse cargo. Haciéndole pensar que él era el que estaba a cargo. Quizás. Si bien también he considerado esa teoría, sabemos muy poco acerca de ellos y, por lo tanto, no hay mucho que la respalde. Pero es una buena teoría. Aizen dijo con frialdad, aparentemente complacido con su evaluación. ¿Por qué no ir allí y manejar las cosas personalmente? ¿Como lo hiciste con Talpi? ¿O como lo hicimos cuando viajábamos? Amelia sugirió con una pizca de picardía. Recuerde nuestro objetivo al enviar a los espada para hacer este trabajo. Nos beneficiará a todos, si lo logran por sí mismos. Aizen respondió con total naturalidad, haciendo que Amelia pusiera los ojos en blanco y se recostara aún más en su asiento. Bien. Solo quiero algo que hacer. Me estoy aburriendo de mi mente con solo estar de pie y hacer las cosas habituales, se quejó, guardándose en silencio antes de hablar de nuevo. ¿Y qué hay de Nas? ¿Qué piensas de su informe que dice que probablemente no puedas abrir esa bóveda? Amelia preguntó casi en tono de burla, como si intentara causar problemas entre ellos para divertirse. No estoy de acuerdo con él. Sé poco del funcionamiento interno de este tipo particular de magia salvaje, y estas bóvedas que mencionó. Y aunque nuestros poderes tienen algunas similitudes, no son exactamente iguales. Es decir, sería un riesgo incluso para mí intentar abrirlo. Aizen respondió estoicamente, con una pequeña sonrisa divertida cuando vio a Amelia bostezar aburrida. ¿El sexo solucionaría tu problema? Preguntó con sarcasmo expertamente velado. No. Quiero ver algo de acción de nuevo. Oeste Dios. Ella respondió molesta mientras sus ojos se entrecerraban en el Shinigami. Mientras hablaban, el aire cerca de la puerta principal comenzó a distorsionarse ligeramente, hasta que se formó una línea vertical de color brillante, que se abrió a los lados cuando emergieron dos individuos. Uno de ellos era Nejiel, mientras que el otro vestía ropa barata, incluida una capa marrón claro. Siendo Talpi en su forma humana, vistiendo las mismas prendas que usaba antes de ir a la isla. Finalmente. Amelia respiró exasperada mientras se ponía de pie. Ignoró la expresión bastante desconcertada de Nejiel, ya que su mirada estaba completamente enfocada en la otra mujer. Sí, ahora podía verlo. Ella era exactamente como la pintura. Una belleza exótica como ninguna otra. Para ser honesta, se sintió un poco molesta por esto, ya que la mayoría de las mujeres que había conocido a través de las acciones de Aizen eran este tipo de bellezas de clase mundial. Casi la hacía sentir que le faltaba. Era algo que logró ignorar con el hecho de que ninguna de esas mujeres eran humanos puros como ella. Tratando de no perderse en los extraños ojos anaranjados de la mujer que parecían hoyos de algún antiguo vacío extranjero, miró su ropa. Amelia estaba bastante sorprendida, ya que eran baratos y aptos para la gente común. No es realmente lo que uno esperaría de un dios. ¿Ocurre algo? Preguntó Talpi mientras se inclinaba hacia Amelia. Ese sí. Amelia tartamudeó en respuesta, un poco sorprendida por el movimiento repentino. Esa ropa. No te queda en absoluto. Talpi inclinó la cabeza hacia un lado confundida. Levantando los brazos para examinar la ropa, notó cómo le quedaba bastante bien. No revelaron demasiado su figura, ni tampoco obstaculizaron sus movimientos. Creo que sí. En realidad, están un poco sueltos en ciertos lugares. Ella respondió casualmente, aturdiendo momentáneamente a Amelia, quien la miró atónita. Eso no. Me refiero a cómo te ves. Eres muy hermosa, pero estas ropas viejas y plebeyas no se ajustan a tu apariencia en lo más mínimo. Necesitas ponerte algo mejor. Bueno, esto es lo que usé la última vez. Quería asegurarme de que nadie me mirara, ya que podría provocar efectos adversos, pero aprendí a controlarlos, así que supongo que podría usar algo más revelador. Talpi dijo con comprensión y resignación. Exactamente. Quizás fue por su actual estado de ánimo aburrido y abrumadora curiosidad, pero Amelia extendió la mano hacia el dios y se quitó la capucha de la capa. Esto exponiendo completamente su rostro y cabello negro como la seda, que además de mostrar aún más su belleza, fue sin duda una mejora definitiva en sus ojos mientras hablaba con aprobación. Mucho mejor. Mientras esto sucedía, Aizen se concentró en la expresión confusa y preocupada de Nejiel, que claramente le dijo que algo sucedió antes de su llegada, mientras hablaba con calma. Nejiel, ¿pasa algo? No estoy seguro. Verás, cuando abrí el Senkaimon a las noches, antes de abrir el de aquí, ella creyó que era una variación del hechizo puerta. Así que antes de que pudiera explicar más, simplemente entró. La cosa es que el entorno de Hueco Mundo no la afectó en absoluto.
Interesante. ¿Le preguntaste sobre eso? Preguntó Aizen, su curiosidad ahora picada. No lo hice. Temí que fuera un efecto retardado, así que la traje aquí lo más rápido posible. Respondió Nejiel, sonando algo avergonzada por no haber pensado en interrogar a la mujer sobre el asunto. Ya veo, muy bien. Buen trabajo al traerla aquí. Estás despedido. Gracias, Aizen-sama. Nejiel dijo con gratitud y alivio, antes de desaparecer en el portal antes de que se cerrara detrás de ella. Talpi, ¿por qué no tomar asiento? Hay algunas cosas que tenemos que discutir antes de que salgas y explores la ciudad. Aizen sugirió cordialmente. Muy bien. Talpi tomó asiento al lado de Aizen, y Amelia se encargó de servirse un té a ella y a los otros dos, antes de volver a su propio asiento detrás de su escritorio. Entonces, ¿qué vamos a discutir primero? Preguntó Talpi, casi encantado de conversar con otras personas después de tanto tiempo en aislamiento. Primero, me gustaría saber qué pasó cuando te transportaron a las noches. Está ubicado en lo que llamamos hueco mundo, que es una dimensión que tiene un efecto negativo en las almas tanto de los vivos como de los no muertos. Los efectos son casi inmediato para personas que no soy yo o los sirvientes que creé allí. Como Nejiel. Aizen informó de una manera sabia. Así que por eso pareció entrar en pánico cuando se unió a mí allí. Bueno, podría ser debido a mis clases raciales, ya que tengo algunas habilidades que me permiten viajar con seguridad a otros reinos. Talpi dijo con un tono pensativo mientras ahuecaba su barbilla con su dedo índice y pulgar derechos. ¿Es por tu raza? Amelia preguntó, ahora genuinamente interesada. Creo que sí. Pero aunque soy un profundo, y pueden ser enviados a otros reinos, no estarían a salvo de efectos como esos. Sin embargo, a medida que me desarrollé y me convertí en un gran anciano y luego en un dios exterior me volví inmune a efectos como esos. Entonces, ¿eres un dios? Amelia comentó con los ojos ligeramente abiertos y la emoción. Bueno, tal vez como un dios en el poder. Jeje. Talpi respondió con una risa relajada. ¿Crees que hay otras razas que puedan sobrevivir en hueco mundo como tú? Amelia preguntó inquisitivamente. Lo más probable. Creo que la mayoría de las razas que pueden viajar a través de los reinos libremente, pueden resistir tales cosas hasta cierto punto. Como demonios, ángeles y cosas por el estilo que a veces se conocen como forasteros o celestiales. ¿Has visto ángeles? Amelia preguntó con algo de sorpresa. Yo tengo. Talpi respondió casualmente. ¿Por qué estás tan sorprendido? ¿Has visto cosas como demonios antes? Aizen señaló con leve diversión. Claro, pero por lo que sabemos, los demonios invadieron hace mucho tiempo. Aunque nunca hemos oído hablar de algo similar con ángeles reales, lo que significa que es menos probable que los vea. Entonces, ¿cómo se ven? Amelia preguntó ansiosamente, mirando a Talpi. Eso depende. Algunos parecen humanoides con alas en su forma más simple y básica. Otros ni siquiera parecen humanoides, ya que he oído hablar de uno que se parecía un poco a un feto flotante deforme. Muchos usan armaduras que cubren su figura entera, con llamas doradas por alas. Ella respondió de manera informativa. ¿Solo eso? Hay más detalles que podría dar, pero eso podría llevar algún tiempo. Oh, bien. Sigamos adelante entonces. Amelia comentó con decepción después de mirar a Aizen y darse cuenta de que su curiosidad tendría que esperar. Cuando nos conocimos, mencionaste el hecho de que vienes de un lugar llamado Yggdrasil, y que otros de allí podrían haber venido aquí, como tú. Si te di algunos nombres, ¿podrías contarnos sobre ellos? Si los conozco, tal vez. Talpi respondió, inclinando la cabeza hacia un lado. Muy bien. ¿Conoces a un no muerto tipo Overlord llamado Ainsomomon? No lo creo. Talpi respondió con cierta incertidumbre. ¿Qué hay de alguien llamado Ainso o algo aún? Amelia preguntó secamente. Esta vez pudieron ver que el nombre le era familiar a Talpi, ya que su cabeza se volvió para mirar a Amelia con el recuerdo y la curiosidad claros en sus ojos color naranja. No conozco a nadie que haya tenido ese nombre, pero estoy familiarizado con un gremio llamado así. Donde el maestro del gremio era un overlord llamado Momonga. Ella informó, con cierta sorpresa e incertidumbre. ¿Como un gremio de aventureros? Amelia preguntó inquisitivamente. No lo creo. De donde yo vengo, un gremio era lo que llamábamos grupos de personas que se unían formando un grupo que luchaba por algún tipo de intereses mutuos. La mayoría tendría una base, y su líder se llamaba el gremio, líder o maestro. Ainso Algoun, por ejemplo, estaba compuesto por 41 individuos no humanoides. Ella respondió en un tono casi distante y nostálgico.
¿Un Shaltear Bloodfallen era uno de los 41? Aizen preguntó rápidamente. No. Ella era uno de sus NPSs, respondió Talpi mientras pensaba profundamente, solo para ser recuperada de esos pensamientos por la voz interrogante de Amelia. ¿NPS? Oh, es lo que llamamos un sirviente creado para habitar nuestra base de gremio. Si bien podríamos llenar los pisos con creaciones bastante genéricas, después de un momento también podríamos crear seres personalizados, Talpi comenzó a explicar, solo para ser interrumpido por una Amelia muy intrigada. ¿Cómo creó a Aizen sus duplicados? No sé cómo lo hizo, así que no puedo estar seguro. Pero en ese mundo podríamos crear estos seres, generalmente como sirvientes más fuertes que los que normalmente teníamos a mano, para proteger ciertas áreas, o un piso entero en un sentido, Talpi explicó pensativamente, haciendo una pausa antes de hablar de nuevo con visible preocupación y curiosidad. ¿Pero los viste? Vimos a Ainz saltear. De hecho, pelearon entre sí, y por lo que pudimos juntar, parecía que Shaltear podría haber estado bajo alguna forma de control mental. Quizás un intento fallido, y Ainz lo estaba rectificando. Matándola. Amelia dijo en un tono de negocios. ¿Ella se vio afectada por el control mental? Preguntó Talpi con escepticismo, alzando una ceja hacia Amelia. Eso es lo que teorizamos. Pero eso debería ser imposible. Eso solo podría hacerse con, Talpi hizo una pausa, cuando una terrible comprensión cayó sobre su conciencia. Alguien en este mundo tiene un artículo de clase mundial, dijo finalmente, visiblemente aturdida. ¿Y esos son? Aizen preguntó con calma en un tono neutral, asimilando sus reacciones de preocupación. Objetos muy poderosos. Algunos de ellos podrían ser tan simples como convocar grandes hordas de demonios, para eliminar completamente a un objetivo de la existencia. Especialmente si es uno de los 20, que son los más fuertes entre ellos, ella podría haber sido afectado por la caída de Castley Country, que según recuerdo podría controlar casi cualquier objetivo. Eso seguramente afectaría a algo como ella, explicó Talpi, volviendo a sus pensamientos profundos mientras se mordía el nudillo derecho en su obvia consternación por esta nueva información. ¿No mencionó Clementine ese nombre cuando consiguió que se uniera a nuestro lado? Amelia preguntó con una ceja levantada, mirando a Aizen. Ella lo hizo. Ella mencionó que era un artefacto que altera la mente dejado por sus 6 grandes dioses. Entonces, eso significa que la teocracia tiene uno de estos artículos de clase mundial, si no más. Y que ellos fueron los responsables de lo que le sucedió a Shaltear. Amelia concluyó, ahora con un brillo astuto y depredador en sus ojos. ¿Estás diciendo que la gente normal está a cargo de eso? Preguntó Talpi, aparentemente horrorizado por la idea mientras Aizen respondía a sus preocupaciones. Eso es correcto. Nunca me hubiera imaginado que pasaría algo así. Sobre todo porque nadie que tuviera uno de estos elementos lo dejaría pasar fácilmente. Talpi dijo exasperado. Murieron. Al menos, eso es todo lo que podemos decir de la historia y las leyendas de este mundo. Cada 100 años, seres como los 6 grandes dioses, los 8 reyes de la codicia, o usted mismo, vienen a este mundo. A veces causan un impacto que normalmente son vistos como los de los dioses y luego desaparecen. No podemos estar seguros de si habían regresado a su lugar de origen o si habían muerto. Normalmente traen consigo artefactos que están más allá de lo que normalmente sería visto en este mundo, mientras que otros incluso traen consigo edificios enteros. Aizen explicó con calma. ¿Traen edificios? Eso podría explicar por qué Shaltear está aquí. Si la base es transportada con Momonga, podría traer todo adentro con él. Lo que significa, él tiene todos los elementos, todos los NPC, y probablemente todos los 41 con él, concluyó Talpi, sus ojos se agrandaron a medida que se presentaban las posibilidades. ¿Qué hay de ti? ¿No trajiste nada contigo? Amelia preguntó, recordando lo que le habían dicho de la isla. Traje lo que tenía encima. Estaba fuera de mi base cuando vine a este mundo. Entonces, lo que estás diciendo es que Momonga, o Ainz, podrían tener una base llena de sirvientes y sus propios camaradas. Si ese es el caso, ¿qué tan poderosa amenaza son? Aizen preguntó con una ceja levantada. Tanto Aizen como Amelia captaron sutiles indicios de incomodidad, e incluso un poco de miedo en su expresión facial mientras respondía. Eso depende de lo que trajeron aquí exactamente. A su máxima capacidad, pudieron detener una invasión de alrededor de 1,500 en el 8º piso, sin que ninguno de los 41 miembros de Ainz o Algoun se involucrara. Sirvientes NPS, incluidos los guardianes de piso, pero por supuesto que tenían los recursos para regresar de eso.
¿Qué? No tenemos tantos luchadores, pero, ¿qué tan fuertes eran estos atacantes? Seguramente si los derrotaron, no podrían haber sido tan impresionantes. Amelia argumentó con tono esperanzado. Para nada. Verá, medimos la fuerza en función de una escala numérica llamada nivel. Por ejemplo, estoy en el nivel máximo de 100. Aún así, hay grados en este nivel basados en muchas cosas. Lo que significa que hay aquellos más fuertes que yo. Este grupo estaba compuesto por aquellos que eran más débiles, iguales o más fuertes que yo, y fueron derrotados. En cuanto a su base, la gran tumba de Nazarik tiene muchas trampas y guardias con las habilidades necesarias para hacer seguro que algo como esto era posible. Talpi explicó, tomando a Amelia por sorpresa mientras miraba a Aizen con creciente comprensión y preocupación, que luego cambió a cierto regocijo mientras hablaba. Parece que tenemos que poner más fuerzas de nuestro lado. Quizás. Aunque, ¿tiene un método para saber el nivel de uno? Si tenemos una mejor idea de los niveles de nuestra gente, podemos planificar mejor para una confrontación futura. Aizen comentó contemplativamente. ¿Sé enfrentamiento? No puedes hablar en serio. Es un riesgo demasiado grande. Talpi señaló con temor. Hay cosas que necesitamos saber sobre las que podríamos tener que enfrentarnos. No sabemos nada sobre ellas, por lo que puede que no sean completamente hostiles, pero es mejor que aclaremos esos detalles. ¿Cómo surgió este gremio? ¿Actuar en su mundo anterior? Aizen preguntó rotundamente. Ellos, actuaron como villanos, en cierto sentido, pero eso se debió principalmente a la necesidad, ya que otros habían continuado cazándolos, empeorando las cosas en el camino. Por lo que sé, casi todos sus sirvientes deberían ser hostiles hacia los forasteros. Talpi respondió con cierta reticencia en su tono. Es decir, probablemente tendremos que enfrentarnos a ellos, tarde o temprano. Entonces, si supiéramos cuáles son los niveles de nuestros luchadores en comparación con los de ellos, podríamos estar mejor preparados. Amelia razonó en tono neutro. No lo malinterpretes. Hay más en esto que sus niveles. Hay elementos poderosos, habilidades especiales y recursos que tienen. Junto con las numerosas trampas que tiene Nazarik. Dado que Nazarik es como una fortaleza invencible, hay una ventaja mayor para que no vengan a ti en caso de que se desate una pelea. Talpi advirtió en un tono terrible. Nadie dijo que queremos que se desate una pelea. No cuando sabemos poco o nada sobre ellos, y deben ser más fuertes que cualquier cosa que hayamos conocido hasta ahora. Pero si la situación lo requiere, especialmente si nuestros planes podrían chocar sus intenciones, entonces una pelea podría ser inevitable. Amelia declaró con franqueza. Talpi se quedó sin habla por cómo se habían desarrollado las cosas. Nunca en sus sueños más locos pensó que las cosas hubieran resultado así. No está segura de qué decirles ahora. Si bien podía ver la verdad en las palabras de Amelia, y Aizen le había informado de sus planes de unir básicamente al mundo bajo una bandera, estaba segura de que alguien como Aizen no permitiría que nadie más ocupara el primer lugar en ese nuevo orden mundial. También podía ver el aparente y algo inquietante júbilo y entusiasmo de Amelia ante la perspectiva de una batalla de esta magnitud. Si bien la hizo estremecerse al pensar en ello, miró brevemente a Aizen y vio que lo que había dicho no le afectaba. Él también parecía estar más interesado y curioso al respecto, que preocupado. La hizo sentir aún más incómoda, debido a su participación. Sobre todo porque en el pasado, había hecho todo lo posible para asegurarse de que tanto ella como su gremio no se enfrentaran a Ainz o Algoun durante el apogeo de Yggdrasil. Sin embargo, eso no le impidió tomar varias precauciones al respecto, y parece que ha llegado el momento de que algunas de ellas se pongan en uso. Tengo información sobre ellos. Antes de venir aquí, yo también era maestra de gremio y entre las mujeres para las que serví como líder, estaba la hermana de uno de los miembros de Ainz o Algoun. La hice espiar por yo, y anoté todo en esto. Talpi se acercó a un pequeño portal negro violeta para acceder a su inventario. Una acción que inmediatamente llamó la atención de Amelia y Aizen, ya que ella sacó un libro ornamentado llamado Enciclopedia en Yggdrasil, que fue entregado a todos los jugadores. Le había proporcionado este a su compañero de gremio y espía, Akemi, con el único propósito de registrar todo lo que había aprendido de Nazarik durante esos días. Este libro tiene todo lo que ella pudo registrar en Nazarik, y sí, puedo decir el nivel de alguien a través de mi habilidad, percepciones del dios exterior. Talpi informó con un tono algo derrotado y un suspiro. Fascinante. ¿De dónde sacaste ese libro? Preguntó Aizen con una sonrisa encantadora mientras tomaba el libro de la mano de Talpi. Podría llamarlo mi inventario.
Funciona como una pequeña dimensión de bolsillo donde puedo almacenar muchas cosas. Ya veo. Debo decir que es una habilidad muy útil. Dime, ¿este libro está completo? Preguntó, comenzando a hojearlo. No. Algunas cosas faltan o son superficiales. ¿Qué hay de decirle el nivel de alguien? ¿Puedes hacer eso ahora? Amelia preguntó alegremente. Yo puedo. Por ejemplo, el tuyo. Luego activó mentalmente su habilidad racial, con los ojos brillando brevemente mientras determinaba el nivel de Amelia. El proceso fue rápido, pero su resultado pareció suficiente para obtener una reacción de sorpresa de Talpi. Como si el nivel de Amelia estuviera más allá de lo que esperaba de lo que debería ser un humano normal. ¿Oh, tan alto? Amelia preguntó con un tono arrogante. De hecho, si bien mi habilidad me dice que no eres exactamente tan diferente de cualquier otro humano normal con el que me he encontrado en este mundo, sí me dice que tienes un nivel de 15. Mucho más de lo que cabría esperar. Entonces, ¿estás diciendo que mi nivel está por encima del promedio para cualquier otro humano? Interesante. Amelia se puso a pensar profundamente y trató de considerar qué podría haber causado esto. Sabía que no era exactamente impresionante en comparación con los varios guerreros y lanzadores de magia que habían conocido. Sus ojos luego fueron a Aizen, la única cosa anormal en la que podía pensar en ese momento. ¿Podría ser que él fuera el responsable de esto? Quizás, pero no recordaba que él le hubiera hecho nada. No, a menos que hubiera hecho algo sin que ella lo supiera. Rápidamente, la ira comenzó a acumularse dentro de ella, ya que estaba menos que complacida con la posibilidad de que su cuerpo fuera manipulado y sin que ella lo supiera. Aizen, ¿sabes algo sobre esto? Ella gruñó con los ojos entrecerrados, llamando su atención. Acerca de mi aparente aumento de nivel. HM. De hecho, había notado algunas mejoras. Pensé que lo habrías notado. Por supuesto, dudo que esto signifique que has aumentado tu potencia bruta en un grado considerable. Lo más probable es que signifique que has aumentado tu capacidad y potencial generales. Aizen comentó de una manera relajada, sus ojos todavía en el libro. Está bien, pero no es lo que quería saber per se. ¿Es esto tu obra? No directamente, pero sospecho que las varias veces que hemos estado juntos, podrían haberte expuesto de alguna manera a mis energías y las del Gyoku. Fue a preguntar Talpi, solo para que Amelia hablara sobre ella antes de que pudiera decir una palabra. Entonces, ¿teníamos más sexo que placer? Jeje. No es una mala sorpresa. Lo que me llevaría a sugerir que lo hiciéramos más a menudo. Amelia declaró lascivamente con una sonrisa. No puedo descartar que hay cosas que se podrían ganar con eso. Aizen señaló estoicamente. Ejem. Disculpe, ¿pero qué es el Gyoku? Talpi finalmente logró preguntar, haciendo todo lo posible por ignorar el tema que los dos habían abordado entre sí, así como las imágenes mentales que había evocado. Oh. Mis disculpas. Es un artefacto parecido a una joya que le permite a Aizen hacer muchas cosas. Incluyendo la mejora de seres a mayores niveles de poder. Amelia informó divertida por la reacción bien escondida de Talpi a sus actividades extracurriculares. ¿Quieres decir como el espada? En efecto. Si bien Talpi se sorprendió por la descripción del poder del elemento, no se sorprendió del todo. Después de todo, mientras que percepciones del dios exterior podría indicar el nivel de uno, también podría dar información sobre clases y habilidades hasta cierto punto. Si bien no lo usó para obtener toda la información posible, obtuvo suficiente de Aizen, el espada y sus otros sirvientes, para aprender algunas cosas sorprendentes. En particular, Aizen y los sirvientes que dijo que creó eran un misterio. Especialmente porque ninguna de sus clases o incluso habilidades, fueron conocidas por su poder. Cuando se trataba de niveles, no podía ver los de Aizen. Lo que significa que probablemente estaba más allá de un nivel 100 o tenía algo que lo protegía de sus poderes. De cualquier manera, la ansiedad que sentía por el contacto con su poder era definitivamente una bandera roja en sus ojos. Durante su tiempo en Yggdrasil, las únicas entidades que no se registraban completamente con su habilidad eran los NPS Raid Boss y World Class Enemy. No había duda de que perdería en una pelea con él, incluso como un jugador de nivel 100 totalmente equipado. En cuanto a sus sirvientes creados, podía ver sus niveles sin problemas. Incluso si no sabía nada más sobre ellos, no estaba segura de si debía creer en las lecturas. Sin embargo, todos estaban entre los niveles 50, 65. En el caso de los espada que se llevó a la isla, también fueron un caso muy interesante.
Pudo determinar que el llamado Hiyur era un LBL 75, mientras que el que se llamaba Anika era un LBL 89. Verdaderamente abrumador por todo lo que había visto anteriormente en este nuevo mundo, pero algo más no le parecía bien. Hiyur no solo parecía una mezcla extraña entre un humano y merfolk, sino que tanto él como Anika tenían clases extrañas asociadas a ellos, lo que sugiere que no eran completamente humanos. Cuando se trataba de sus habilidades, también había decidido no examinar, por si acaso pudiera revelar demasiado en la conversación. También estaba el hecho de que sus niveles no aparecían como un número fijo, sino que parecían fluctuar de vez en cuando. Casi como si estuvieran ocultando algo. Sabiendo todo esto, y cómo este objeto era capaz de mejorar a las personas, y dejándolas en un estado en el que aparentemente estaban Hiyuri y Anika, casi podía arriesgarse considerando que su poder era como el de un objeto de clase mundial. Después de todo, poco más le vino a la mente cuando pensó en algo que podría cambiar a un individuo de esa manera. Dime, ¿puedes decir cuál es el nivel de Aizen? Amelia preguntó con indiferencia, sacándola de sus pensamientos. Ya lo he analizado. Así es como supe que su poder era grande. Talpi explicó. Y probablemente hizo lo mismo con el espada y los duplicados. Aizen comentó que su atención todavía estaba en el libro. Yo de hecho. Talpi respondió, con un tono algo preocupado. No hay razón para preocuparse. Es lógico que le gustaría conocer el poder de aquellos con los que está tratando. Añadió para tranquilizarlo. Gracias. Estoy contento de que lo entiendas. Sin embargo, aunque puedo decir que eres poderoso, eso solo proviene del hecho de que no puedo detectar nada más allá del nivel 100, que me temo que es lo que eres. Talpi dijo tensamente, ganándose una estruendosa risa de Amelia. Ah. ¿Qué hay que temer? Es perfecto para lidiar con este problema. No solo es poderoso, sino que estoy seguro de que es más inteligente que nadie en esa tumba como la llamas. Ella señaló, positivamente extasiada por los desarrollos. Pero no puede hacer esto solo. Nazarik también tiene individuos que poseen un gran poder. No hay garantía de que pueda manejarlos solo. Jeje, ¿y quién dijo que lo haría solo? Especialmente porque dije antes, que lo que necesitamos es más gente de nuestro lado. Con ellos y lo que sabes, estoy seguro de que incluso este Ainzo Algoun doblará la rodilla después de eso. Amelia comentó con confianza, y luego volvió su atención a Aizen, que todavía estaba leyendo. ¿No estás de acuerdo? Será un desafío, pero ¿cómo están las cosas con los duplicados, el espada, el reino dragón, el país de los hombres bestia y nuestros avances en el sur? Creo que estamos en el camino correcto. Exactamente. Con el tiempo, estoy seguro de que tendremos los medios necesarios para desafiarlos. Ahora. El discurso de Amelia terminó abruptamente cuando alguien llamó a la puerta de su oficina. Hizo una pausa y consideró enviarlos lejos, pero se detuvo porque podría ser algo importante. ¿Quién es? Soy yo, Juno. Hemos recibido el pago por uno de nuestros servicios y necesitamos que confirmes su legitimidad. Vuelve, Amelia se preparó para decir, cuando Aizen habló por ella. Ve con ella, Amelia. Podemos seguir discutiendo las cosas después de que haya leído este libro. Bien. Juno, voy a salir. Amelia informó con brusquedad, saliendo de la habitación. ¿Hay algún problema con el libro? Talpi preguntó con curiosidad, notando la expresión divertida de Aizen. No, solo me estoy tomando mi tiempo. Además, quien haya escrito en esto usa una forma muy simplificada de japonés. Talpi se sorprendió una vez más. ¿Este hombre sabía japonés? Ella había considerado que él simplemente estaba usando algún tipo de hechizo de traducción para leerlo. Aquellos existían en este mundo cuando ella estaba activa, e incluso existían en Yggdrasil, aunque eran hechizos de juego de roles inútiles que la mayoría ignoraba a favor de opciones más prácticas. Independientemente, se guardó la sorpresa para sí misma mientras respondía con calma. Mi amiga y compañera de gremio Akemi a veces hacía eso cuando dejaba que su mente fluyera, como ella había dicho. Ya veo, dijo Aizen de manera estoica. La expresión y los gestos del hombre eran una pared, y no importaba cuánto lo intentara, incluso con sus sentidos superiores que podían competir incluso con los dragones, no podía recoger nada. ¿Por qué parecía divertido por el hecho de que se usara el japonés para llenar el libro? Seguramente, si otros jugadores como ella hubieran visitado este mundo, entonces el idioma se habría extendido de forma natural. Estas cavilaciones terminaron cuando su voz volvió a llamar su atención. Ah, hay algo más que me gustaría preguntar. ¿Por qué crees que este Momonga cambiaría su nombre por el de su gremio?
Nunca lo conocí realmente, ni lo conocí a nivel personal, así que no puedo pensar en una razón por la que lo haría. Pero Akemi mencionó que estaba muy dedicado al gremio. Que su vida estaba mayormente dedicada a eso, y sus camaradas. Entonces, dirías que el gremio era su vida, ¿correcto? Si ese es el caso, ¿podría ser que tomó el nombre en homenaje a su esfuerzo? Quizás, pero no debería tener ninguna razón para eso. Tiene el gremio, los NPC y sus camaradas, así que no debería haber ninguna razón para ello. ¿Y si no tiene a sus camaradas? Preguntó Aizen. Bueno, yo estaba solo cuando vine aquí, quizás, a él le pasó lo mismo. No puedo estar seguro. Él podría estar solo. El último de los seres supremos, que tomó sobre sí mismo el nombre de su gremio, para recordar lo que una vez fue, solo una teoría, por supuesto. Necesitaremos ponernos en contacto con ellos para obtener una lectura precisa de la situación allí. Lo que, por supuesto, significa eventualmente localizar a este Nazarik. En efecto. Amelia fue llevada a una habitación cercana donde esperaba un Nohana, de pie a la derecha de una caja abierta. Se apresuró a entregarle un papel a Amelia, antes de volver a su posición original. Amelia se apresuró a revisar el periódico, que decía que el contenido de la caja era el pago por los servicios que Espada había hecho a su cliente reciente, Ilma Kignaeus. Dejándolo caer al suelo, fue a mirar el interior de la caja con los ojos entrecerrados. En el interior vio varios ladrillos hechos de papel grueso fuertemente encuadernado, que teniendo en cuenta qué tan alto estaban apilados y el tamaño de la caja, podía decir que había al menos 18 de ellos. De inmediato, Amelia comenzó a entender con qué estaba lidiando mientras la rabia comenzaba a acumularse lentamente, lamiendo sus labios hizo todo lo posible por mantener la calma. Un Nohana, cuchillo. Ordenó severamente, extendiendo su mano y el duplicado entregándole una pequeña hoja. Al elegir uno de los paquetes al azar, clavó el cuchillo en él y lo abrió, dejando al descubierto un polvo oscuro. Utilizando la hoja, la obligó a sacarla para verla mejor y asegurarse de que sus sospechas eran correctas. Dejando el cuchillo a un lado, tocó el polvo, asimilando su textura, antes de acercarlo más a su cara para poder percibir su olor. Amelia se crispó cuando el aroma golpeó sus sentidos, lo que la llevó a limpiarse los dedos en algunos de los otros paquetes, antes de volver a ponerse de pie. Estaba echando humo, la ira era claramente visible para las otras dos personas en la habitación. Si bien Amelia se había aburrido de hacer negocios, no le gustaba perder ni que la arruinaran. Especialmente cuando alguien pensaba que el narcótico Black Dust era un pago decente por cualquier cosa. Por no hablar de los servicios prestados por Espada. ¿Quién trajo esto? Ella siseó con los dientes apretados. Lo traje a la mansión. Nohana respondió con calma y profesionalidad. Estás destinado a ser mejor que esto. ¿Qué te hizo pensar que esto era digno de pago? Amelia replicó sombríamente, mientras que el duplicado respondió estoica e inquebrantablemente. No lo hice. Escuché golpes en la puerta y fui a contestar, pero cuando respondí no había nadie allí. Solo la caja. Leí la nota y la abrí para inspeccionar el contenido. Sospechando lo que podría ser, lo cerré y lo traje aquí. En el camino me crucé con Juno y le expliqué la situación. Fue entonces cuando decidí llamarte. Agregó obedientemente Juno. ... Amelia se detuvo para no responder cuando sus emociones se desvanecieron. Estaba perdiendo demasiado control de su razón y control sobre este asunto. Era impropio de ella, y no era lo que necesitaba hacer ahora, mientras se aclaró la garganta y continuó con un suspiro tranquilizador. Ya veo. Disculpas, está bien, no importa. Sé exactamente lo que tenemos que hacer, dijo con un tono más calculador mientras hacía una pausa en sus pensamientos, antes de hablar de nuevo. Tenemos información sobre Ilma y el resto de 8 dedos. Estoy seguro de que podemos encontrarla y enseñarle cómo se supone que se deben realizar los negocios. Hasta entonces, esta caja permanece cerrada y fuera del alcance de todos hasta que yo lo diga. Como desees. Ambas mujeres dijeron al unísono con una reverencia. Bien. Ahora, cierra la caja, Nohana. Una vez que nos vayamos, cierra y bloquea la puerta de esta habitación. Asegúrate de que nadie entre aquí. No quiero que ella pueda poner excusas. Amelia dijo de una manera autoritaria con Nohana inclinándose silenciosamente en reconocimiento. Viajando por las carreteras de la ciudad capital de Reestice, un carruaje particular se dirigió con cautela hacia la casa de Gaius Liama Igner, padre de Amelia.
En el interior viajaban Sebastián y Solution Epsilon, y como parte de su trabajo encubierto se encargaban de hacer contacto con varias personas destacadas, con el fin de encontrar nuevas fuentes de determinados materiales o información, siendo su último objetivo Gaius. Tantos humanos afuera. ¿Crees que notarían la desaparición de algunos, Sebas-sama? Solution preguntó suavemente, mirando con nostalgia a través de las cortinas del carruaje. ¿Algo en tu mente, Solution? Sebas respondió estoicamente. Sí. Me preguntaba si sería posible para mí sacar uno o dos de las calles de vez en cuando. Extraño la sensación de tener una presa viva dentro de mí. La criada explicó, sus manos yendo a su vientre con una sonrisa sutilmente sádica. Ya veo, Sebas comentó neutralmente mientras se rascaba la barba, haciendo una pausa mientras hablaba de nuevo. Bueno, como yo lo veo, me temo que si consumes algunos de ellos, podría atraer atención innecesaria al área. Eso podría obstaculizar nuestra misión. Especialmente porque estas son áreas que debemos viajar. Ah, ya veo. Disculpas. Parece que dejé que mis propios deseos se apoderaran de mí. Bueno, ¿es este otro anciano con el que nos vamos a encontrar? Preguntó cordialmente. Creo que sí. Gaius Liam Aigner, es un comerciante exitoso y padre de Amelia Bedelia Aigner. El que está a cargo de la espada. Oh. ¿Vamos a deshacernos del hombre, por la afrenta que su familia había cometido con los seres supremos? Solution preguntó, con un entusiasmo esperanzado. No. Debemos hablar de negocios solamente, como lo hicimos con los demás. Sebas respondió, justo cuando algo afuera llamó la atención de Solution. ¿Viste algo notable? Una niña. Creo que estoy empezando a entender por qué algunas personas valoran tanto a los niños. Solution comentó con una sonrisa perversa. Oh. ¿Y por qué crees que es así? Sebas preguntó con una ceja levantada. Son mucho más tiernos y vivos que el resto. Solution respondió con una sonrisa depravada que casi contorsionó sus rasgos de una manera inhumana. Finalmente, el dúo llegó a la mansión, con Sebas saliendo primero y abriendo la puerta del carruaje para Solution, según sus roles. Al llegar a las puertas de entrada, la criada Adeline los saludó profesionalmente y los hizo pasar, conduciendo al dúo a la oficina de Gaius, donde el dueño de la casa ya estaba esperando su llegada. Le doy la bienvenida a mi casa, Lady Solution. Por favor, tome asiento. Dijo Gaius, señalando una de las sillas frente a su escritorio. Sebas se quedó parado detrás de ella como debería hacerlo un mayordomo, con su postura erguida como una baqueta que impresionó brevemente al viejo y hastiado Gaius, antes de hablar en un tono hospitalario, con su atención en alguna documentación en la que estaba trabajando anteriormente. Debo decir que me sorprendió cuando se puso en contacto conmigo. Sobre todo porque nunca antes había oído hablar de su familia. Eso es de esperar. Originalmente venimos del Imperio Baarut, y de una familia que solo recientemente adquirió prominencia. Fui elegido para servir como nuestra vanguardia, con el fin de aumentar nuestras conexiones e influencia. Solución encantadoramente informada. ¿Y decidieron que eras la mejor opción para tal cosa? Eso es correcto. Mientras respondía con una hermosa y cautivadora sonrisa, se colocó de tal manera que su cuello y hombros desnudos resaltaban su pecho regordete. Una estrategia sólida en su mente, ya que hasta ahora había sido muy eficaz tanto para llamar la atención de aquellos con los que había hablado como para hacer que bajaran la guardia. Sin embargo, Gaius no se vio afectado ni impresionado. Tanto es así, que incluso notó que él prestó poca o ninguna atención a su figura cuando ella entró por primera vez. Su mirada permaneció aguda y escrutadora mientras hablaba en un tono de voz similar. Ya veo, entonces, ¿quién sugirió que vinieras aquí, diciendo que estaría dispuesto a hacer negocios contigo? Nos enteramos por primera vez de tu hija y su negocio con los espada, comenzó, solo para que Gaius hablara sobre ella. Su pasatiempo. No confunda eso con lo que hago aquí. Ahora bien, sabiendo de ella, ¿se enteró de mí y de su negocio familiar como comerciantes? De hecho. Sin embargo, no nos hicieron creer que sería tan poco acogedor para los nuevos negocios. Solution señaló con una perpleja inclinación de cabeza, llamando la atención del anciano. No me gusta perder tiempo o dinero. No puede esperar que acepte ciegamente hacer negocios con usted. Necesito saber cuánto puede pagar, qué está considerando que adquiera para usted y otras garantías. No he escuchado nada que me convenza. Usted. Solution se contuvo, deteniendo una serie de insultos que quería escupir a este humilde humano por causarle más problemas de los que valía la pena. Después de todo, eso solo significaría que ella fallaría en su misión y provocaría la ira de su supremo. Necesitas garantías.
puedo entender eso. Sin embargo, fuera de los nombres de las personas que han acordado hacer negocios con nosotros, actualmente no tengo ninguna forma material de demostrar nuestro valor para ti. Es por eso que presento una propuesta. ¿Aceptaría hacer negocios pequeños y serviles con nosotros? Solo al principio, por supuesto, para que podamos demostrar nuestro valor y permitirnos hacer mejores negocios en el futuro. Soy consciente de las personas con las que ha entrado en contacto. De hecho, son mis juniors. No exactamente personas en las que pondría demasiada fe en lo que respecta a su juicio. Y cuando se trata de esta propuesta suya, difícilmente me beneficia. ¿Por qué hacer varios negocios pequeños, cuando puedo ganar tanto o más con uno solo? Gaius argumentó con frialdad y naturalidad. Señor, Sebas fue a hablar, tratando de salvar lo que parecía ser una situación fallida, solo para que Gaius hablara sobre él. Mi señora, por favor controle su ayuda. Aparte de eso, me temo que debo rechazar su oferta. Como he dicho, no ha mostrado ninguna prueba real de que me beneficiaría asociarme con usted. Tal como están las cosas, puedo solo haga dos cosas. Primero, si lo desea, puedo sugerir personas que estarían dispuestas a hacer negocios con usted. En segundo lugar, en el futuro, si puede construir una reputación más establecida, no me importaría reconsiderarlo. ¿No hay forma de cambiar de opinión? Solution preguntó con una expresión fría como la piedra. No lo hay. Gaius respondió secamente. Ya veo. Entonces, si no le importa, me gustaría esa lista de nombres. Sin decir una palabra, Gaius se apresuró a tomar un trozo de papel de un cajón, escribiendo 10 nombres en él, antes de doblarlo y entregárselo, solo para que Sebas fuera quien se adelantara y lo aceptara en su nombre. Hecho eso, no quedaba nada más que intercambiar despedidas y que el duno se fuera. Adeline los escoltó de regreso a la puerta principal, donde su carruaje los recogió, antes de regresar con Gaius. Señor. Adeline preguntó obedientemente, esperando a ver si la despedían. ¿Se fueron? Preguntó lacónicamente mientras estaba ocupado escribiendo algo más. Sí. ¿Me despiden? Por ahora. Vuelve en unos 10 minutos. Te tendré cartas para que las entregues. Como desee, señor. Haciendo una pequeña reverencia, la criada se fue con gracia. En ese momento, Gaius estaba escribiendo cartas para aquellos a quienes acudiría cuando necesitara que se hiciera algún trabajo de recopilación de información / espionaje. En este caso, sentía curiosidad por las personas con las que acababa de reunirse. No confió en ellos por un momento. El hecho de que nunca hubiera oído hablar de ellos, que ella claramente trató de usar su cuerpo para distraerlo, y lo interesados que estaban en hacer las cosas lo hizo sospechar aún más. No sería tan tonto como para arriesgarse a involucrarse con personas de las que sabía algo, pero tampoco los dejaría ir tan fácilmente. Después de todo, lo que sea que estuvieran haciendo podría terminar afectando su negocio en el futuro. También planeaba escribir otra carta. Uno para Amelia, que también fue el resultado de esta reunión. Habiéndole permitido jugar el tiempo suficiente, Gaius vio que había llegado el momento de que él la llamara, para que su hija pudiera volver a su trabajo real. En el carruaje de Solution y Sebas, las Pléyades estaban menos que satisfechas con la situación. No solo había fallado en su misión, sino que lo había hecho contra un simple humano. Una criatura que solo era buena para su entretenimiento y consumo. Su estado actual dejó a Sebas siendo el que realmente leyó la lista de nombres que se les dio. La mayoría ya los conocían, incluso si aún no los habían visto. Aún así, el hecho de que Gaius los recomendara significaba algo para Sebas, quien se había acostumbrado a tratar con comerciantes y hombres de negocios. Con esta lista, parecería que este viaje no fue completamente inútil. Sebas comentó con calma, guardándose el papel en el bolsillo. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo, Sebas-sama? Hemos fallado. Ain-sama seguramente nos castigará por esto. Solución señalada con una mezcla de miedo e ira. Aunque hemos fallado, no debes olvidar la bondad de Ain-sama, y el hecho de que este Gaius estaba más allá de nosotros cuando se trata de cosas de esta naturaleza. Era exasperante. Desearía poder tenerlo dentro de mí, solo por el placer de que sintiera 1000 agonías por cómo trató a los sirvientes de los seres supremos. Solution siseó en respuesta. Cálmate, Solution. La desaparición de alguien de su prominencia provocaría muchas preguntas. Bien, aún así, me ha disgustado mucho. Puedes descansar por el día, si lo deseas. Dado que no tenemos a nadie para visitar, y debo pasar por el gremio de magos para adquirir otro pergamino. Gracias, Sebas-sama.